Padre Santo y Misericordioso, alabado y glorificado seas por la eternidad. He aquí tus hijos ante ti para pedirte que perdone nuestros pecados y para agradecerte por las bendiciones recibidas. Señor nuestro, que este estudio sea muy beneficioso para tu pueblo, que tu Santo Espíritu obre en cada corazón y ponga el entendimiento y la comprensión de tu mensaje. Bendice, Señor, a tu pueblo y tu gracia sea con cada uno de nosotros, con cada corazón arrepentido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bienvenidos al estudio de la Biblia. Ya estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de vosotros. Las gracias damos a nuestro Salvador Jesús por la vida, por darnos los alimentos, el techo, el vestido. Damos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos da cada día. Te recuerdo, mi querido hermano, que este sábado 2 de agosto estaremos ayunando por nuestra vida espiritual. Es un ayuno con gozo, con alegría, de agradecimiento al Señor. Vamos a ayunar por las almas nuevas, por la obra misionera que venimos realizando. Así que te animamos a unirte en este ayuno, que en verdad nos ha traído grandes bendiciones. El ayuno es el primer sábado de cada mes y es de puesta del sol a puesta del sol. Mira, mi hermano, a lo largo de la historia bíblica, el pueblo de Dios ha enfrentado no solamente amenazas externas evidentes, sino también peligros internos sutiles, pero que igual son destructivos. En el caso del rey Acaz, la falta de fidelidad a Dios y la continua transgresión de la ley debilitaron espiritualmente tanto al gobierno como al pueblo. Y es por esa razón que cuando se formó una alianza enemiga contra Judá, su reacción no fue de confianza en el poder divino, sino fue de miedo, fue de temor profundo. No confiaba en el Señor Jesucristo. Entonces, esta situación revela una verdad muy importante. Esa verdad es que los peores enemigos no siempre son los que están afuera, sino que están dentro del mismo pueblo de Dios. También hay enemigos que se cultivan dentro del corazón, ¿no es cierto? Y a estos enemigos, tanto físicos como espirituales cercanos, es a quien se enfrenta el pueblo de Dios. Y son ellos quienes debilitan su fe y lo exponen al temor de la derrota espiritual. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la indiferencia espiritual, la autosuficiencia, la mundanalidad, las doctrinas falsas, la incredulidad y el conformismo. Entonces, mi hermano, así como Acaz y su pueblo perdieron el rumbo al alejarse del Altísimo, hoy también se nos advierte contra la complacencia espiritual. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, en el tema que se titula Enemigos cercanos. Así que, con vuestro permiso, con vuestra anuencia, vamos a comenzar el desarrollo de esta lección con la pregunta número 1, que dice lo siguiente. ¿A qué situación política y militar se enfrentaba el reino de Judá? Y vamos a estudiar el libro del profeta Isaías. Vamos a estudiar el capítulo 7, versículos del 1 al 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, dice la palabra de Dios. A ver, durante el liderazgo del rey Acaz, rey de Judá, por supuesto, pasaron muchos acontecimientos.
Y este rey es un ejemplo del cumplimiento profético de Isaías, el cual advirtió el debilitamiento del liderazgo en tiempos de juicio o decadencia espiritual. ¿Quién fue el rey Acaz? ¿Quiénes fueron sus padres? Sus padres fueron Jotam y Abí, hija de Zacarías. Acaz fue nieto de Uzías y tuvo un hijo que también fue rey, y su nombre es Ezequías. Fue un rey malvado, practicó abiertamente la idolatría, llegando incluso a sacrificar a su propio hijo, poniéndolo como sacrificio a los dioses paganos. Fue rey de Judá entre los años 734 al 715 a.C. aproximadamente. Este rey introdujo altares paganos en el templo de Jerusalén y reemplazó el altar de Dios por uno dedicado a los dioses de Damasco. Durante su reinado, Judá sufrió numerosas derrotas e invasiones por parte de los israelitas y sirios, quienes conquistaron varias ciudades. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 5. Pese a las advertencias de Isaías, Acaz confió en alianzas humanas y en prácticas paganas en lugar de Dios. Su reinado coincidió con la creciente amenaza del imperio asirio y la formación de alianzas regionales entre Israel y Aram o Siria para resistirla. Entonces, Acaz fue advertido por el profeta Isaías de ese debilitamiento del liderazgo en tiempos de juicio o en decadencia espiritual. No te vayas a confundir aquí, porque estamos hablando de dos naciones diferentes. Uno que es Siria, que también se le conocía como Aram, y otro que es Asiria. Y a mi hermano, eso hay que tener presente en esta lección. ¿Cómo fue el liderazgo del rey Acaz? Acaz fue joven e inmaduro. La Biblia dice que comenzó a reinar a los 20 años. Entonces, era un joven sin experiencia. Su falta de madurez y sabiduría política se refleja en sus decisiones. Por lo tanto, cumplió la profecía del profeta Isaías en el capítulo 3, versículo 4, donde se profetiza: y les pondré muchachos por príncipes, y niños serán sus señores. Esta profecía habla de un castigo de Dios por la rebelión del pueblo. Líderes inmaduros e incompetentes, dice el versículo, siendo Acaz uno de ellos. Acaz, aunque no era niño literalmente, representa esa clase de liderazgo infantil e irresponsable, débil en carácter, falto de fe, falto de visión y guiado por el miedo y la idolatría. Pero no solamente era inmaduro, sino que también era idólatra, era impío. Acaz no siguió a Jehová, sino que imitó las prácticas paganas de las naciones vecinas. A tal punto que cuando fue a Damasco, mi hermano, para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, vio un altar que allí había y le gustó. Entonces, ¿qué hizo? Acaz le envió al sacerdote Urías un dibujo exacto de ese altar con todos sus detalles. Es decir, llegó a copiar el altar asirio. Incluso ofreció a su hijo en sacrificio, como ya te lo dije en la introducción, algo que era abominable ante los ojos de Dios. Acaz introdujo cultos paganos en el templo de Jerusalén y cerró sus puertas. Tercero, este rey era miedoso y sin visión espiritual. Cuando fue atacado por Israel y Siria, en lugar de confiar en Dios, como Isaías lo había aconsejado, pidió ayuda a la nación asiria, el mismo imperio opresor que destruiría eventualmente a Israel. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 16, versículos del 7 al 9. Esta decisión fue catastrófica. Aunque Asiria lo ayudó temporalmente, Judá quedó subordinada a su poder.
¿Cómo era la situación política del reino de Judá? Según los versículos, observamos que el reinado era de Acaz, ¿verdad, hermanos? Judá estaba gobernado por el rey Acaz, un gobernante joven, considerado débil políticamente. Su falta de fe y confianza en Dios lo llevó a tomar decisiones imprudentes, como lo vamos a ver más adelante, cuando decide pedir ayuda a Asiria. También observamos presión diplomática. Los reinos del norte, en este caso Israel, liderada por la tribu de Efraín, y Siria, conocida también como el reino de Aram, eran enemigos del reino de Judá. Siria o Aram era un reino independiente ubicado al noreste de Israel, con su capital en Damasco. Políticamente hablando, en tiempos de Isaías, Aram o Siria era una potencia regional mediana. En constante lucha se mantenía esta nación por mantener su autonomía frente al creciente dominio del imperio asirio. Entonces, ambos reinos querían forzar a Judá a unirse a una coalición anti-asiria. Como Judá se negó, decidieron atacarla para cambiar el liderazgo y poner un rey títere que sí se aliara con ellos. Y eso lo escribe Isaías capítulo 7, versículo 6. Y tercer aspecto que encontramos es una alarma en la dinastía davídica. Se menciona la casa de David en el versículo 2. El profeta revela que la amenaza no era solo territorial, sino también una crisis de legitimidad y continuidad de la línea real. Ahora, ¿cuál era la situación militar de Judá durante el gobierno de Acaz? La situación militar era la amenaza de una invasión conjunta, de una alianza. Resín era el rey de Siria y Peca era el rey de Israel. El reino de Israel, no te olvides que estaba conformada por 10 tribus y Judá estaba conformada por 2 tribus, ¿no es cierto? El reino de Israel o reino del norte estaba constituida por las tribus de Rubén, Simeón, aunque en parte su territorio estaba dentro de Judá. Muchos se unieron al norte. También estaba conformada por la tribu de Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. Es decir, la mitad oriental y occidental de esta tribu. Ellos unieron sus ejércitos y marcharon contra Jerusalén, capital de Judá. El reino de Judá o reino del sur estaba formada, como ya te lo dije, solamente por 2 tribus. ¿Qué más? Jerusalén se veía bajo ataque. Aunque el texto dice que no pudieron tomarla, es un indicativo que hubo un asedio o una amenaza directa contra la ciudad, lo cual ya era una situación crítica. Esto produjo la desmoralización del pueblo. El impacto emocional y psicológico fue fuerte en aquellos tiempos. El corazón del rey y del pueblo se estremeció como los árboles del monte a causa del viento, dice el versículo 2, ¿no es cierto? Es decir, la frase revela una imagen poderosa del miedo colectivo ante la amenaza militar. Entonces, mira, mi hermano, la conducta idólatra de Acaz, a pesar de las fervientes advertencias y súplicas de los profetas, no podía conducir sino al justo juicio de Dios. Su desprecio por la ley divina, su alianza con naciones paganas y su adopción de prácticas abominables, como el sacrificio de su propio hijo y la profanación del templo, encendieron la ira de Jehová. Lejos de volver su corazón al Señor, lejos de arrepentirse este rey, Acaz endureció su espíritu, cerrando la puerta a la misericordia, ofrecida a través de la palabra profética. De esa manera, el pecado del rey arrastró al pueblo a una profunda decadencia espiritual, provocando consecuencias inevitables, tanto en lo político como en lo militar. Humillación, dependencia extranjera,
y la pérdida progresiva de la bendición divina sobre Judá. Entonces, la conducta idólatra de este rey, a pesar de las fervientes advertencias y súplicas de los profetas, no podía conducir sino al justo juicio de Dios. Su desprecio por la ley divina, su alianza con naciones paganas y su adopción de prácticas abominables, como el sacrificio de su hijo, como ya te lo dije, la profanación del templo, fueron los motivos que encendieron la ira del Señor. Entonces, había endurecido su corazón, había cerrado las puertas a la misericordia ofrecida a través del profeta Isaías. Y así fue que el pecado del rey arrastró también al pueblo a una decadencia espiritual extraordinaria. ¿Qué simbolizan estas amenazas para la iglesia de hoy, mis hermanos? Esto tiene una gran representación. Primero, la amenaza es externa. La iglesia enfrenta oposición y presión del mundo, ¿no es cierto? Israel y Siria representaban fuerzas externas que presionan al pueblo de Dios a comprometerse, a ceder y a temer. En la actualidad, estas amenazas pueden simbolizar presiones culturales para abandonar principios bíblicos, ideologías contrarias a la fe que intentan controlar el pensamiento del creyente. Por ejemplo, doctrinas extrañas o doctrinas falsas. Una de ellas es la doctrina que señala que Jesús nació con naturaleza pecaminosa, por ejemplo. Y se está observando que en algunos países, algunos hermanos no aceptan esta teoría y están siendo expulsados y sancionados. Eso es lo que se está observando. Entonces, hay amenazas, hay presiones aquí por las ideologías contrarias a la fe que intentan controlar el pensamiento del creyente, como ya te lo dije. ¿Qué más? Hay persecución, hay marginación por mantener una fe firme. Entonces, como Judá, los creyentes se enfrentan tentaciones de aliarse con el mundo para evitar conflictos. Pero eso es por miedo, es por temor. Y eso trae consecuencias espirituales graves. ¿Cuál es una de las consecuencias? La amenaza interna. Es decir, el liderazgo de la iglesia es débil o es infiel. El rey Acaz representa un liderazgo sin fe, sin visión espiritual, que busca soluciones humanas en lugar de confiar en Dios. Hoy simboliza liderazgo dentro de la iglesia que comprometen la verdad para agradar al mundo. Ordenamiento de pastores sin experiencia ni visión. Y eso se hace para que defiendan sus doctrinas cerradas. Hay falta de discernimiento espiritual y dependencia de estrategias humanas en lugar de obediencia a la palabra de Dios. O sea, todo tiene un fin humano, un propósito humano. No tiene un propósito divino. Hay cristianos que gobiernan sus vidas como Acaz, tomando decisiones sin consultar al Señor Jesucristo. Otros buscan alianzas con lo mundano. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo es que el engañador es tan astuto y pone este tipo de situaciones? Tercero es la idolatría, que es reemplazar a Dios por otras seguridades. Acaz puso su confianza en Asiria, no en Jehová. Incluso introdujo ídolos en el templo. ¿Y qué simboliza esto para hoy? Esto simboliza confiar en el presidente, en el pastor, en el dinero, en la política, en la ciencia, en la tecnología, en la inteligencia artificial, más que en la soberanía de Dios. También simboliza permitir que ídolos modernos, como el éxito, el entretenimiento, la aprobación social, ocupen el lugar de Dios en el corazón. Entonces, el mensaje profético rechazado también es otro aspecto importante a tener en cuenta. El peligro de ignorar la voz de Dios está presente también aquí. El profeta Isaías fue enviado para hablarle al rey Acaz, pero éste no escuchó. Se volvió sordo, no quiso hacerlo.
Hoy Dios sigue hablando a través de su palabra. El Espíritu Santo y siervos fieles siguen hablando también a las naciones. Entonces, ignorar su voz trae consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Endurecimiento del corazón, pérdida de la dirección espiritual, juicio divino y corrección amorosa. Si no hay arrepentimiento, ¿qué sucede, mis hermanos? Viene el juicio, ¿cierto? Queridos amigos, cada mensaje bíblico nos deja grandes enseñanzas. El Señor siempre nos ilustra y por obra del Espíritu Santo, su pueblo aprende para no salirse del camino correcto de Dios. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿A qué situación política y militar se enfrentaba el reino de Judá? Judá se enfrentaba a una situación extremadamente amenazante de una coalición entre Siria e Israel que provocó un gran temor y consternación tanto en el rey Acaz como en todo el pueblo de Judá. Pregunta número 2. Hay un título aquí en la pregunta número 2, también como lo tuve en la pregunta número 1, y dice Siria y el mensaje de Isaías a Acaz. ¿Qué mensaje directo le transmitió el profeta Isaías al rey Acaz acerca de la amenaza de invasión por parte de los reinos de Israel y Siria? ¿Qué señal dio Dios para confirmar su palabra? Isaías capítulo 7, versículos del 3 al 11 dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín, y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá, y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová acá diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, dice la palabra de Dios. ¿Qué habían acordado los reinos vecinos hacer contra Judá? Atacarlo con fuerza militar conjunta, aterrorizarla y conquistarla. Es decir, habían acordado someter al pueblo mediante violencia. Habían acordado reemplazar al rey Acaz y poner a un rey títere, el hijo de Tabel, que favoreciera sus intereses y se uniera a su coalición contra Asiria. ¿Por qué querían hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque Judá se había negado a unirse a su alianza contra el imperio asirio. Y ellos querían controlar políticamente la región mediante un líder leal a su casa. El Señor dice, mira acá, tú solo cree, nada más. Eso le dijo el Señor al rey Acaz. Damasco es tan solo la capital de Siria, y Rezín no es más que su rey. Samaria es tan solo la capital de Israel, con Efraín como la tribu más influyente. Y Peca, el hijo de Remalías, no es más que su rey. Eso les dice Jehová a través del profeta Isaías. Ahora, el profeta le transmite al rey Acaz un mensaje directo de parte de Dios, con varios aspectos clave. Dios dice, no temas, confía en Dios. Isaías le dice a Acaz que no tema ni se desanime por la amenaza de Siria y también de Israel, porque sus planes no tendrían éxito. Cristo minimiza el poder de estos enemigos, ¿se da cuenta? Llamando los cabos de tizón humeantes, es decir, que están a punto de apagarse, y asegura que sus planes de invadir Judá y poner un nuevo rey no se cumplirían. Eso es lo que le dice el profeta.
Es como si les hubiera dicho, no temas, Acaz, Dios tiene el control. Es por eso que dice, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Y esto es hermoso, ¿no es cierto, hermano? El Señor siempre nos da sus mensajes. Segundo, Jehová por medio del profeta le revela el poder de los enemigos, que es limitado y temporal. Dios le revela que el poder de Siria y también de Israel es efímero. Este mensaje profetiza que el reino del norte, o Israel, sería destruido, lo cual históricamente ocurrió con la invasión de Asiria en el año 722 a.C. Es como que el profeta le dijera, los enemigos no triunfarán. Es por eso que dice Isaías, capítulo 7, versículo 8. Dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios? Tercero, el Señor dice, confía o caerás. Y aquí está el tema. Isaías le advierte a Acaz que debe tener fe. Caso contrario, no permanecería. Y esta es una advertencia clara. La estabilidad de Judá dependía de su confianza en Dios, no en alianzas humanas. Lo único que debía hacer el rey Acaz era creer en Jehová, nada más, ¿no es cierto? Y cumplir sus órdenes. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis, dice el versículo. Y cuarto, Dios le ofrece que pida una señal como prueba de su fidelidad. Dios a través del profeta Isaías invita al rey a pedir una señal milagrosa como confirmación de su promesa. Es un gesto de gracia y paciencia divina. Dios está dispuesto a confirmar su palabra para fortalecer la fe de Acaz. Sin embargo, este rey orgulloso rechaza pedirla, lo cual demuestra, por supuesto, la falta de fe. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, dice el versículo. Aunque claro, en estos versículos propuestos, en la pregunta, aún no se revela la señal, ¿no es cierto? Sin embargo, si vemos los versículos de la siguiente pregunta, veremos que la señal que Jehová dio al rey Acaz fue el anuncio del nacimiento de un hijo de una virgen, cuyo nombre sería Emanuel, como garantía de que Dios estaba con su pueblo y que los enemigos no triunfarían. ¿Qué es lo que dice en el versículo 14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué aprendo de estos versículos? Mucho, mis hermanos. El Señor me dice con mucho amor, cuidado con los ataques que buscan cambiar el liderazgo espiritual. Así como Siria, así como Aram y así como Israel, el reino, querían imponer un rey extraño en Judá, hoy el enemigo también busca sustituir la autoridad de Cristo en su iglesia por otras formas de liderazgo, como cuáles, por ejemplo, las ideologías humanas, falsas y extrañas, las tradiciones vacías, liderazgos sin dirección divina, intereses políticos o económicos disfrazados de espiritualidad. El mensaje para hoy es claro. No debemos permitir que nada ni nadie ocupe el lugar de Cristo como Señor y cabeza de la iglesia. Debemos mantener a Cristo como único Rey, santo, puro, perfecto, ¿no es cierto? Tal cual lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Segundo, el Señor dice, no pongas tu confianza en alianzas humanas. En estos tiempos vemos cómo se agrupan doctrinalmente muchas iglesias para difamar a Jesús. Estamos viendo un ecumenismo espiritual y estamos viendo también cómo crece el ecumenismo en el mundo, ¿no es cierto? El rey Acaz tuvo miedo y buscó alianzas con el poder extranjero de Asiria, en lugar de confiar en Dios. Entonces, hoy la iglesia está enfrentando el mismo peligro. Se está cumpliendo nuevamente la profecía de Isaías. ¿Y sabes cuándo se cumple? Cuando depende más de la aprobación del mundo que de la guía del Espíritu Santo.
cuando adapta o cambia su mensaje para agradar al humano antes que a Dios, o busca respaldo en estructuras humanas antes que en la presencia y dirección del Señor. Salmos capítulo 20, versículo 7 dice algo importante, mira. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, dice. Así dice este salmo hermoso. Tercero, el Señor me dice, el plan del enemigo no prosperará si hay fe en Dios. El profeta enseña que los ataques del enemigo no pueden prevalecer contra el pueblo de Dios si éste permanece firme en la fe. Dios nos insta a confiar plenamente en Dios. El Señor garantiza que los planes del enemigo no triunfarán siempre y cuando tengamos fe. El mismo Señor lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Querido hermano, el enemigo puede tener estrategias, pero no tiene la última palabra. Cristo ha decidido proteger, guardar y cumplir su promesa sobre su iglesia. Ningún ataque podrá prevalecer. Cuando la iglesia enfrenta oposición, confusión cultural o incluso persecución por defender a Jesús santo, puro y perfecto, la respuesta no está en reaccionar con miedo o comprometer su fe, sino mantenerse firme en la confianza en Dios. El justo por la fe vivirá, dice Romanos capítulo 1, versículo 17, y también lo dice Habacuc capítulo 4. ¿Sabes? Cuando los creyentes ponen su esperanza en soluciones humanas en lugar de Dios, corren el riesgo de perder el rumbo espiritual. Entonces debemos mentalizarnos que solamente en Dios está puesta nuestra confianza. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice, ¿no es cierto? Y bendito el varón que confía en Jehová, dice Jeremías, capítulo 17, versículo 5 y 7. Entonces, una iglesia que cree es una iglesia que permanece. Y un creyente que confía puede pasar por el fuego o la tormenta, pero no será destruido. Y eso es lo bonito, ¿verdad, hermano? Acuérdate del apóstol Juan, que pasó, ¿no es cierto?, por el fuego. Solo debemos tener fe, solo debemos creer, y el Señor nos hará vencedores, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Qué mensaje directo le transmitió el profeta Isaías al rey Acaz acerca de la amenaza de invasión por parte de los reinos de Israel y Siria? No temas ni te desanimes por la amenaza de Siria y también de Israel. Sus planes contra Judá no se cumplirán ni tendrán éxito, pero si no crees, no permanecerás. Además, Dios te ofrece una señal para fortalecer tu fe. ¿Qué señal dio Dios para confirmar su palabra? La señal que Jehová dio al rey Acaz fue el anuncio del nacimiento de un hijo de una virgen, cuyo nombre sería Emmanuel, como garantía de que Dios estaba con su pueblo y que los enemigos no triunfarían. Pregunta número 3. La pregunta número 3 tiene un subtítulo que dice, fracaso de Judá. ¿Cuál fue el significado de la señal de la Virgen mencionada en Isaías capítulo 7, versículo 14? ¿Cómo se cumplió esta profecía en el Nuevo Testamento? Seguimos estudiando el libro del profeta Isaías, capítulo 7, pero esta vez los versículos del 12 al 17. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. A ver, la profecía tiene un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano.
En el cumplimiento cercano se centraba en torno al rey Acaz, en donde el Señor invita al rey a pedir una señal, pero el rey se niega, ¿no es cierto? Hay un ofrecimiento de una señal de parte de Dios. El Señor, por medio del profeta Isaías, invita al rey Acaz a pedir una señal como garantía de que Judá no sería destruida por sus enemigos. Aunque Acaz aparenta piedad al rechazarla, él dijo, no tentaré a Jehová, ¿no es cierto? En realidad, esa negativa revela incredulidad y desconfianza. Es que ¿sabes lo que pasaba, mi querido hermano? El rey Acaz ya había decidido confiar en Asiria en lugar de Dios. O sea, confió en el humano y abandonó al Señor. Pero vemos que en lugar de aceptar hay un rechazo aquí, ¿no es cierto? Hay un reproche. Isaías responde entonces con indignación a esa mala actitud de Acaz y le reprocha su hipocresía y su falta de fe. La expresión que dice, es poco para vosotros cansar a los hombres, que también cansáis a mi Dios, revela el profundo desagrado divino ante la incredulidad persistente de los líderes de Judá. Aunque el rey Acaz pretende mostrarse piadoso al rechazar la señal, su decisión es en realidad una muestra de rebeldía y desconfianza hacia Dios. Aún así, la incredulidad humana no limita la acción divina del Señor. Dios, por iniciativa propia, anuncia que dará una señal. Para el contexto del profeta Isaías, una señal inmediata para el rey Acaz de que Dios estaba en Judá era el nacimiento de un niño como símbolo del fin próximo de la amenaza extranjera. Es decir, es una especie de reloj profético. ¿Se da cuenta? Es un evento observable que marca el tiempo límite o la duración de la profecía para los tiempos de Isaías. En este caso, el nacimiento, crecimiento y desarrollo del niño eran señales visibles que indicaban el plazo en que Dios cumpliría su promesa de liberar a Judá de sus enemigos, que eran Israel y Siria. Observa bien los versículos, mi hermano. Allí se observa que hay 13 aspectos muy importantes de la señal. El versículo 14, según el diccionario bíblico adventista, dice que un día, previendo un ataque inminente, Acaz salió para inspeccionar el suministro de agua para la ciudad y se encontró con el profeta Isaías. Entonces el profeta Isaías le dice, mira Acaz, Jehová dice que no debes temer a Peca ni a Resín, sino que debes confiar en él, porque ellos te quieren hacer guerra. Entonces se anuncia el nacimiento del niño. Una joven concebirá y dará a luz un hijo. El nacimiento de Manuel era una señal de la presencia permanente de Dios y que antes que este niño llegara a la edad de la responsabilidad, Peca y Resín caerían ante los asirios. El verso 15 dice que el niño comerá mantequilla y miel, que es símbolo de una dieta de subsistencia en tiempos difíciles, quizás también de restauración. Mientras que el verso 16 semana que antes de que el niño sepa discernir entre el bien y el mal, los dos reyes que amenazan a Judá serán desechados, serán destruidos. Es decir, que estamos observando un tiempo muy corto para la destrucción de los enemigos de Judá. Entonces, mira, a pesar de la maldad de este gobernante inexperto, Dios no solo le promete liberación, sino que le da un marcador temporal concreto. Aunque Acaz no pidió señal, Dios se la da para mostrarle que el juicio contra sus enemigos vendría pronto. Y esto también implica que la confianza de Acaz en alianzas humanas, como el reino asirio, era innecesaria y mostraba falta de fe. ¿Cuándo se cumplió la profecía inmediata? Algunos estudios dicen que esto se cumplió cuando una joven de la casa real se casó poco después y concibió un hijo, y sin saberlo lo nombró Emanuel,
que significa Dios está con nosotros. Y poco después de su nacimiento, que fue el año 734 antes de Cristo aproximadamente, la profecía se cumple y se cumplió de una manera literal, en la cual Tiglat-Pileser III tomó Damasco y mató a Resín 2 años más tarde. Luego devastó Galad y Galilea y se llevó numerosos cautivos y tramó el asesinato de Peca. Entonces el reino de Israel desapareció 12 años más tarde con la caída de Samaria ante los asirios, que fue en el año 723 o 722 antes de Cristo aproximadamente. Y así repetidas invasiones asirias durante los siguientes años devastaron toda la tierra de Judá, con excepción de Jerusalén. Y esto significa que Dios estaba con su pueblo porque así lo había profetizado Isaías. ¿Para proteger a quién? Para proteger al remanente en Jerusalén de una manera milagrosa, mis queridos hermanos. Ahora, la profecía también es mesiánica. Y ese es el segundo punto. Y anuncia la primera venida de Jesús a salvarnos del terrible y monstruoso pecado. El Mesías Salvador no solamente es anunciado por el profeta Isaías. Vamos a ver, mis hermanos, esta cronología, que está muy importante. Primero, en el Edén. Allí se anuncia al Mesías. ¿En qué momento? Inmediatamente después de haberse cometido el pecado por Adán y Eva. ¿Cuál fue la forma del anuncio? Fue la promesa directa de Dios, así como lo señala Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí se habla de la primera promesa. Dios promete un redentor que herirá la cabeza de la serpiente. ¿Cuál fue la reacción de nuestros primeros padres? Adán y Eva esperaban que su primogénito, que era Caín, fuera el libertador. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador, pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo, dice la hermana White. Segundo, encontramos que también se anunció en los días de Enoc. ¿Cuál fue el momento? Fue en la 7ª generación desde Adán. ¿Cuál fue la forma del anuncio? La promesa fue repetitiva, de forma profética. ¿Cuál fue la relevancia? Enoc profetiza sobre el juicio y la venida del Señor y reafirma la esperanza en la aparición del Salvador. Enoc caminó con Dios, ¿no es cierto? Y profetizó acerca del juicio venidero. Eso lo escribe en Judas capítulo 1, versículos del 14 al 15. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido, escribió la hermana White. Tercero, a través de los patriarcas. Tanto Abraham, Isaac y Jacob y otros líderes del pueblo, antes de Moisés, anunciaron también la venida del Mesías. ¿Cuál fue la forma del anuncio? Ellos anunciaban que Dios había prometido la promesa en pactos y visiones. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, versículo 3, en donde Dios promete a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. Isaac y Jacob reciben también la misma promesa. Cuarto, a través de los profetas. Desde Moisés hasta Malaquías se anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. El anuncio fue por medio de profecías específicas sobre el Mesías Salvador. Los profetas dan detalles específicos del Mesías. Nacerá de una virgen en Belén y será Dios con nosotros, dijeron. Entonces, se mantiene viva la esperanza por los siglos, ¿cierto? Y quinto, por medio de la profecía de Daniel, también se anuncia la venida del Mesías. La profecía clave se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Esta profecía revelaba el tiempo del advenimiento del Mesías. Acuérdate de las 70 semanas. Solo que había un problema. No todos interpretaron correctamente el mensaje profético. Y sexto, hubo luego un silencio profético, un silencio de opresión. Este silencio se mantuvo siglos posteriores a Malaquías
y duró hasta Juan el Bautista, aproximadamente 400 años. La situación era que la voz profética cesó y el pueblo vivía bajo opresión, principalmente romana. ¿Cuál era el sentimiento del pueblo? De desánimo, de dudas. Muchos perdieron la esperanza. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión, escribió la hermana White. ¿Cómo se cumplió esta profecía después del silencio profético? Jesús era quien daría cumplimiento a esta profecía. ¿Cómo lo sabemos? Porque Mateo capítulo 1 versículo 25 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mi hermano, ¿quién lo engendró? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo nacería Jesús? Lucas capítulo 1 versículo 35 nos dice: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este es el gran misterio, ¿no es cierto? El santo ser, dice. Solamente de Jesús se dice el santo ser. Jesús nació santo, puro, perfecto, mis hermanos, sin naturaleza pecaminosa. ¿Cómo lo sabemos que nació sin naturaleza pecaminosa? Ponga atención a este versículo, que el mismo Señor lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 30. Dijo: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Ve, mi hermano? Nada, mis hermanos. Nada es nada. Ningún ápice de contaminación tuvo el Señor. El diablo no tuvo ningún dominio, ni poder, ni derecho, ni reclamo sobre Jesús, porque él nació santo, sin naturaleza pecaminosa, ni fue contaminado por el egoísmo, ni pecó, como sí ocurre con nosotros, que nacemos con naturaleza pecaminosa, inclinada al mal, y por eso nacemos enemistados con Dios, y somos reclamados por Satanás, ¿no es cierto? Entonces, los anuncios proféticos se cumplieron con el nacimiento de nuestro divino Salvador, y la promesa se cumplió, y nuestro Señor Jesucristo nació de María, una virgen. Él es el verdadero Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí está la respuesta. ¿Cuál fue el significado de la señal de la Virgen mencionada en Isaías 7:14? Es una confirmación al rey Acaz que Dios estaba con Judá y pronto destruiría a sus enemigos, que eran Siria e Israel. ¿Cómo se cumplió esta profecía en el Nuevo Testamento? Se cumplió cuando Jesús nació de la Virgen María. Nació santo, puro, perfecto, sin mancha, sin naturaleza pecaminosa. Fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tal cual lo dicen los versículos. Pregunta número 4. ¿Cómo describe Isaías el juicio de Dios contra Asiria? Seguimos estudiando. Isaías, capítulo 8, versículos del 7 al 10. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh, Emanuel, reuníos pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, preferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. A ver, Dios sometería a juicio a Judá, pero preservaría un remanente fiel. Y aseguraba que su presencia, como Emanuel, garantizaba la victoria final sobre el mal. Aquí encontramos, primero, rechazo a Dios por parte del pueblo. El versículo 6 dice que la gente del reino del norte de Israel no apreciaba las corrientes mansas, las aguas de Siloé,
En cambio, se regocijaban en líderes corruptos como Resín y como el hijo de Remalías. Por lo tanto, Dios les daría un tiempo diferente de río, aguas de río, dice, impetuosas y muchas. El pequeño arroyo de Siloé nacía en el monte de Sión, al suroeste de Jerusalén. Su curso era tan tranquilo y silencioso como el fluir del aceite, y a pesar de su aparente insignificancia, Jerusalén dependía de él para su sustento y también para su continuidad. Solo que el pueblo despreció las aguas de Siloé que corren mansamente. Es decir, rechazaron confiar en Dios y su dirección pacífica. Segundo, Dios permite la invasión a Siria. Como consecuencia, Dios trajo las aguas impetuosas y muchas del río. Es una metáfora, ¿no es cierto?, del ejército asirio, con su rey y toda su fuerza. La capital del imperio asirio era Nínive, una ciudad construida a orillas del río grande que se llamaba Tigris. Además, el dominio asirio se extendía hasta el otro lado del imponente río Éufrates. En contraste, la tierra de Israel carecía de ríos tan caudalosos como el Tigris o el Éufrates. Entonces, Dios utiliza esta diferencia simbólica entre las aguas modestas, humildes pero suficientes de Israel, y los poderosos, aunque incontrolables, ríos de Asiria, para transmitir un mensaje claro. Es como si dijera: ¿no estás satisfecho con lo que te he dado? ¿Insistes en rechazar mi provisión? Entonces, permitiré que tengas otra cosa, pero tampoco te agradará. Es como si lo hubiera dicho el Señor al rey de Judá. La invasión será como una inundación violenta, dice el tercer aspecto. El ejército enemigo se desbordará sobre todos sus cauces e invadirá toda la tierra, cubriéndola hasta el cuello. Esto es una imagen de gran peligro y casi destrucción total, ¿no es cierto? Es como decir que como un río desbordado en plena crecida, el ejército asirio no permanecerá limitado a sus fronteras, sino que en lugar de eso avanzará con fuerza, arrollando a Israel y también a Aram o a Siria. Finalmente, se desbordará sobre Judá con una ola violenta y destrucción. Cuarto, la invasión cubrirá casi toda Judá. Incluso llegará a extender sus alas, dice, que es un símbolo de alcance, ¿no es cierto? Eso significa extender sus alas. El versículo dice que se extenderá sobre toda la tierra de Manuel, o sea, de Judá. Y esto era mostrar lo extendida que sería la amenaza. Asiria conquistaría por completo el reino del norte, Israel. Las 10 tribus del norte dejarían de existir como nación tras ser derrotadas y dispersadas. En cambio, el reino del sur, Judá, no sería totalmente conquistada. Los asirios la invadirían y la abrumarían, llenando su tierra como una inundación que alcanza hasta el cuello, como lo dice el versículo, pero no la destruirían por completo. Judá sobreviviría, aunque quedaría gravemente herida por la devastación que los asirios dejarían a su paso. Eso era por amor al remanente, que era fiel al Señor. ¿Ve, mi hermano? Mira cuánto quiere el Señor al remanente, a sus hijos fieles que guardan su ley, que obedecen. Así protege el Señor a su pueblo. Y quinto, hay advertencia a las naciones enemigas. Aquí se les dice que hagan planes y se preparen para la guerra, pero no tendrán éxito, dice el Señor. Y sexto, Dios está con su pueblo. Dios está con Emmanuel. A pesar del juicio, Isaías afirma que Dios está con nosotros, lo que significa que su iglesia no será destruida totalmente. Su pueblo no será destruido por completo. Y hay esperanza en medio del castigo. Los versículos dicen: tu tierra, oh Emmanuel. Es decir, la tierra que los asirios invadirán no es propiedad exclusiva de Judá, ni del rey Acaz. En realidad le pertenece al Señor, al Mesías prometido. Emmanuel es su tierra
y Él es quien tiene autoridad y el propósito final sobre ella. Qué bonito, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Es una advertencia también para las naciones en la actualidad. La hermana White dice que el orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección objetiva hasta el final del tiempo, acerca de las naciones de la tierra que hoy se levantan con arrogancia y orgullo contra él. Eso dice la hermana. Entonces el Señor resalta el orgullo y la grandeza aparente de las naciones poderosas que se creen perfectas o invencibles. El Señor dice, ustedes se comparan con el Edén, que es imagen de perfección. El reino asirio se creía invencible. Se exaltó como un árbol alto, hermoso, como el cedro en el Edén, dice. Pero sería derribado y enviado al Seol, a lo profundo de la tierra, que es un símbolo de muerte, de derrota, de juicio divino. Y eso lo dice Ezequiel capítulo 31, versículo 18. Dios hace una pregunta. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los ircuncisos yacerás con los muertos a espada. Mis hermanos, Dios humilla a los orgullosos. Aunque Asiria se creía glorioso como un árbol del Edén, sería derribado y sepultado entre los muertos, como los demás pueblos que ignoraron al Señor. Es que de Dios nadie se burla, ¿no es cierto? El Señor es justo. El Señor aborrece el pecado. Por tanto, las naciones serán sometidas a juicio. Y esta es la respuesta. ¿Cómo describe Isaías el juicio de Dios contra Siria? Lo describe como una invasión violenta y abrumadora, comparable a un río desbordado que inunda y amenaza con destruir, pero que no podrá destruir completamente a Judá porque Dios está con su pueblo, ¿no es cierto? Dios está con nosotros. Por eso dice Emanuel. Mi hermano? Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 4 que dice enemigos cercanos. ¿Cuál fue la advertencia de Isaías sobre la alianza de Israel con Asiria? ¿Cómo afectó la confianza del pueblo en Dios? Isaías capítulo 8, versículos del 11 al 15 dice lo siguiente. Porque Jehová me dijo, de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué se centran estos pasajes? Se centran en el mensaje sobre el grave peligro de confiar en alianzas humanas y ceder al temor en lugar de confiar en Dios. ¿Cuál es la advertencia del profeta? No seguir el camino del pueblo. Dios instruye a Isaías a no pensar ni actuar como el resto del pueblo, es decir, a no dejarse llevar por el temor, por el pánico, ni las reacciones comunes frente a las amenazas políticas y militares. Dios también le dice a Isaías y lo llama a no temer lo que ellos temen. El pueblo hablaba de conspiraciones y amenazas y se dejaba dominar por el miedo, ¿no es cierto? Pero Dios advierte al profeta que no debe temer ni preocuparse por las mismas cosas que angustiaban a los demás. Tercero, santificar a Dios y temerle. Solo a Él, dice el versículo 13. En lugar de temer a los enemigos o confiar en alianzas, el pueblo debía reverenciar al Señor de los ejércitos. Jesús debía ser su temor y su esperanza. Dios será refugio o tropiezo, también nos dicen los versículos 14 y 15. Dependiendo de la actitud del pueblo hacia Dios, Cristo sería o bien un santuario, protección, o una piedra de tropiezo. Para quienes confían en Él sería seguridad. Para los que no confiaban en Él, rechazaban o ignoraban, se convertiría en motivo de caída, de juicio y de ruina. Ahora,
¿Cómo afectó a Judá en los ámbitos espiritual, político y social su desconfianza en Jehová? Veamos estos aspectos. Primero, cuando confiaron en Dios. Ellos recibieron dirección y protección, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos estudiado. En los pocos momentos en que el pueblo o sus líderes confiaron en el Señor, experimentaron su guía, su protección, su salvación. Un ejemplo de esto ocurre más adelante, durante el reinado de Ezequías, el hijo de Acaz, cuando confió en Dios frente al ataque del imperio asirio, y Dios milagrosamente defendió a Jerusalén. Segundo, cuando no confiaron en Dios, sufrieron temor, error y derrota. Durante el reinado de Acaz, el pueblo guiado por su líder no confió en Dios. ¿Qué hizo Acaz cuando se vio rodeado por los enemigos? En lugar de obedecer la advertencia dada por Isaías, buscó apoyo en Asiria. Asiria era una potencia extranjera y él pensaba que lo protegería de Israel y también de Aram o de Siria. Acaz, en lugar de confiar en Dios, se inclinó por apoyarse en el poder humano, buscando auxilio entre los pueblos paganos, y movido por la desesperación, envió un mensaje acompañado por un rico presente sacado del templo de Dios y también del tesoro del palacio, y se lo envió a Tilat-Pileser, rey de Asiria, solicitando su intervención, diciendo: este servidor tuyo es como un hijo tuyo, por lo tanto, ven y líbrame del rey de Siria y del rey de Israel, que me están atacando. Acaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, y envió al rey de Asiria un presente, dice Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 y 8. Claro, el rey de Asiria atendió la solicitud de Acaz. Tiglat-Pileser atacó la ciudad de Damasco, capital de Siria, conquistó la ciudad y mató al rey Resín, y luego se llevó prisioneros a los habitantes y los dejó en Kir. El regalo ofrecido, que era de oro, que envió a casa al rey de Asiria, avivó la codicia de este rey, quien, movido por su naturaleza pecaminosa, traicionera, pronto se volvió contra Judá, amenazando con invadirla y saquearla. Entonces, ¿qué demostró Acaz con esta decisión? Demostró una falta de fe en la soberanía de Dios. Hizo una alianza destructiva. Asiria terminó oprimiendo a Judá y terminó cobrándole tributo pesado. ¿Qué más causó? Causó desmoralización espiritual. En lugar de volver a Dios, el pueblo se hundió en el temor, la idolatría y las supersticiones. Esta alianza condujo a juicio y oscuridad a Judá. Isaías profetiza que la falta de confianza en Dios traería confusión, ruina y angustia. Eso dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículos 21 y 22. El tercer impacto fue que Dios se convirtió en piedra de tropiezo. El profeta muestra que para aquellos que no confiaron en Cristo, Dios mismo se volvió una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Es decir, en vez de ser su refugio, el Señor fue motivo de juicio. Mis hermanos, los pasajes dejan grandes enseñanzas que debemos tener presente y debemos aprenderlas, mis hermanos. El Señor dice: jamás pongas tu confianza en soluciones humanas por encima de Dios. En la actualidad hay una tendencia humana muy peligrosa, que es confiar en el humano antes que en Dios. Es por eso que hay que preguntarse: ¿en quién o en qué confiamos cuando llega la crisis? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿En el dinero? ¿En los líderes? ¿O en nuestro Señor Jesucristo? Eso tenemos que preguntar. La verdadera seguridad, mis hermanos, está en Dios. No está en el brazo de carne, no, mi hermano. Segundo, el Señor nos enseña que el miedo puede llevarnos a decisiones equivocadas. En un mundo lleno de incertidumbre, lleno de rumores, de crisis económicas o de conflictos, Dios nos llama a no vivir dominados por el miedo, ni por teorías alarmistas. El Señor nos invita a temer solamente a Él, con reverencia, y a confiar en su soberanía. Por eso que el Señor decía: no se turbe vuestro corazón,
creéis en Dios, creed también en mí. Eso lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 1. Tercero, Dios puede ser nuestro refugio o nuestra piedra de tropiezo. Cada persona decide cómo se relaciona con Dios. Para quienes lo reconocen como Señor, Él es refugio y esperanza. Pero para quienes lo ignoran o se rebelan, incluso las verdades de Dios pueden ser causas de juicio. El Señor dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor. Honra al Señor de los ejércitos como santo. Que sea Él tu temor y tu reverencia, dice. En lugar de angustiarse por conspiraciones, por amenazas, debemos dirigir nuestro temor hacia Dios. Hermano mío, no te sientas a merced de enemigos poderosos, porque estás en manos de nuestro Señor Jesucristo. Más que temer a quienes te rodean, preocúpate por cómo estás delante de Dios. Entonces, Él será un refugio sagrado. El Señor será nuestro lugar de seguridad, nuestro lugar de protección. En medio del peligro, Él nos resguardará del poder de nuestros enemigos. La Biblia dice: por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Para todo aquel que confía en Cristo, el Señor será por santuario. Pero para los que no creen, ya sabemos, Cristo es una piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Entonces, en lugar de encontrar protección en el Señor, ellos se tropezarán en Él y caerán a destrucción. En lugar de hallar refugio, se estrellarán contra Él y sufrirán las consecuencias. Muchos caerán y serán heridos y finalmente serán quebrantados. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará, dice Mateo, capítulo 21, versículo 44. Mis hermanos, Dios nos llama hoy a vivir una fe firme y consciente en medio de la incertidumbre. En lugar de dejarnos llevar por el temor o buscar soluciones rápidas y humanas, Cristo nos invita a vivir con una confianza profunda en Él, santificándolo en nuestro corazón como el único y digno temor y reverencia. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál fue la advertencia de Isaías sobre la alianza de Israel con Asiria? La advertencia de Isaías fue que confiar en Asiria en lugar de confiar en Dios traería ruina. ¿Cómo afectó la confianza del pueblo de Dios? La falta de confianza del pueblo en Dios los llevó a tomar decisiones equivocadas. Y esta desobediencia trajo consecuencias espirituales, políticas y sociales: idolatría, confusión, opresión extranjera y también juicio divino, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección que dice enemigos cercanos. ¿Qué profetizó Isaías sobre la derrota y caída de los invasores? ¿Qué mensaje dio sobre la soberanía y la justicia de Dios en esa coyuntura? Isaías capítulo 9, versículos 4 y 5, capítulo 10, versículos 5 y 6 y versículo 12 dice lo siguiente: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Hermosos versos, ¿no es cierto? Asiria fue el instrumento de castigo. Después de ser usada por Dios como instrumento de corrección para Judá, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, se llenó de orgullo, creyendo que sus conquistas eran por su propia fuerza, por su propia sabiduría y poder. El rey asirio no reconoció que era un instrumento en manos de Dios, y eso provocaría el juicio divino sobre esta nación. Asiria se exaltó a sí misma
y fue juzgada por su arrogancia, creyendo que su éxito era mérito propio y no obra de Dios. ¿Qué profetizó Isaías sobre la derrota y caída de los invasores? Primero dijo, Dios rompería el yugo del opresor. El profeta anuncia que el Señor quebrará el yugo que pesaba sobre su pueblo, comparándolo con la victoria de Gedeón sobre Madián. Dios liberaría a su pueblo del dominio y también de la opresión extranjera. Segundo, el poder militar del enemigo sería destruido. La destrucción sería total. Todo símbolo de guerra, botas, ropas manchadas de sangre, todo sería quemado. Es decir, que Dios eliminaría la violencia y traería la paz por medio de su intervención. Asiria fue usada como instrumento de juicio. Dios llamó a Asiria vara de mi furor y la envió contra el pueblo rebelde de Judá. Aunque Asiria era una nación pagana, Dios la utilizó para cumplir su propósito correctivo. Y también observamos aquí que Asiria sería juzgada por su orgullo. Después de cumplir el propósito, Dios castigaría al rey de Asiria por su arrogancia, por atribuirse el mérito de sus conquistas. Es decir, que el orgullo del invasor lo llevaría a su caída. Es que Dios, mi hermano, no tolera la soberbia de las naciones. En resumen, Isaías profetizó que, aunque los invasores como Asiria serían usados por Dios para disciplinar a su pueblo, su poder sería destruido, su orgullo sería castigado y Judá finalmente sería liberada. Todo esto mostraba la soberanía de Dios sobre las naciones y la fidelidad a su pueblo. Entonces, mira, hay un mensaje que revela el Señor en estos pasajes. El Señor nos dice, Dios es soberano, incluso sobre las naciones invasoras. Dios declara que las potencias mundiales no actúan fuera de su control. El Señor usa incluso a las naciones paganas para cumplir sus propósitos. Dios es justo. Dios disciplina a su pueblo cuando se aparta de él. Mis queridos hermanos, la justicia de Dios corrige al pueblo cuando se vuelve hipócrita y rebelde. ¿Cuál es el fin? El fin es que su pueblo se vuelva a él, vuelva a su camino. Dios juzga también a las naciones que usa como instrumento. Aunque Dios usa una nación para disciplinar, no significa que aprueba su maldad ni arrogancia. Todos debemos entender que la justicia de Dios es imparcial y total. Y Dios promete liberar a su pueblo del opresor. La justicia divina no solo corrige, sino que también restaura y libera a quienes se vuelven a él. Isaías anuncia que Dios quebrará el yugo del opresor y destruirá el poder militar del enemigo. Y eso haría el Señor. Entonces, en medio de la crisis, Isaías proclama que Dios es absolutamente soberano sobre las naciones y los acontecimientos históricos, ¿no es cierto? A la vez, es perfectamente justo el Señor. Cristo disciplina a su iglesia cuando se aparta, pero también juzga al arrogante, al invasor, y promete liberación. O sea que nada escapa a su control, ni a su justicia. Así que jamás pensemos que el Señor tolera la maldad. Dios es muy justo, mis hermanos, y hace justicia a todos. Por tanto, como pueblo de Dios, tenemos que comprender que el hecho que pertenezcamos a su pueblo no significa hacer lo que nos parezca, ¿no es cierto? El Señor, que todo lo ve, está vigilando nuestras acciones para corregirnos. ¿Qué profetizó Isaías sobre la derrota y caída de los invasores? El profeta Isaías anunció la derrota y caída de los invasores, especialmente del imperio asirio, que en ese tiempo representaba la mayor amenaza para Judá. ¿Qué mensaje dio sobre la soberanía y la justicia de Dios en esa coyuntura? Isaías enseñó que Dios es soberano sobre las naciones y que su justicia corrige al pueblo y castiga el orgullo de los invasores, como Asiria. Hemos llegado al final de la lección y vamos a desarrollar la pregunta número 7 de la lección número 4. ¿Cómo describió Isaías la liberación del pueblo de Dios de la opresión de los invasores y del pecado? ¿Qué conexión puede establecerse entre esta liberación y la promesa de la primera venida del Mesías? Seguimos estudiando Isaías
capítulo 9, versículos 4 y 5, capítulo 10 y versículo 27, y capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cero de tu opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová y de los ejércitos hará esto, dice la palabra de Dios. El profeta ofrece una visión poderosa sobre la liberación del pueblo de Dios en sus dos aspectos. Físico, que es la liberación de la opresión a su pueblo de las naciones invasoras, que es eliminar la opresión extranjera, como los asirios, representado por la ruptura del yugo y el fin de la guerra. Y espiritual, que es la liberación del pecado y la oscuridad. Entonces, a través de un lenguaje pastoril y simbólico, el profeta Isaías describe un acto de liberación total que tiene implicaciones mesiánicas y escatológicas. Veamos el mensaje del profeta. Primero, habla de la liberación de la opresión militar. Isaías presenta la liberación como una ruptura total de las estructuras opresivas. Habla de un yugo, de una barra y un cetro, ¿no es cierto? Aquellos elementos son imágenes que evocan esclavitud, sufrimiento y dominio injusto, pero Dios mismo es quien interviene para romperlos. El día de Madián hace referencia a la victoria milagrosa de Gedeón sobre los madianitas, donde un pequeño ejército derrotó a una gran multitud sin armas convencionales. Esto significa que la liberación es un acto sobrenatural, es un milagro, no es nada humano, ¿verdad? La quema de las botas y los mantos ensangrentados revelan el fin de la guerra. Todo esto es una imagen de paz duradera, donde los instrumentos del conflicto ya no son necesarios. Y segundo, encontramos la unción que rompe el yugo. El profeta confirma la liberación del pueblo de Dios, del yugo opresor, pero con un enfoque espiritual. El yugo se pudre, dice, a causa de la unción. La unción en la Biblia es símbolo del poder del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Que está frecuentemente vinculado al Mesías, el ungido. Entonces, mira, mi hermano, Isaías está anunciando que la presencia divina a través del ungido, que es Cristo, destruirá el poder del pecado, la esclavitud, tanto física como espiritual. Es decir, es un anuncio de la liberación del pecado por medio de Jesús, cuya unción rompe toda cadena espiritual. El mismo Señor lo dijo en Isaías capítulo 61, versículo 1, y también en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es mi hermano. Y tercero, el Señor dice que el Rey prometido trae justicia y también trae paz. El profeta anuncia al Salvador. El Salvador es un niño que ha de nacer, con títulos divinos majestuosos. Ese niño es el Mesías, es Jesús de Nazaret, quien traerá un gobierno de paz, de justicia, de rectitud, ¿no es cierto? Este reino ni será temporal, ni será limitado. Su autoridad será creciente y eterna. Y es crucial ver cómo Isaías conecta la liberación de la opresión con el nacimiento de este rey. La liberación del pueblo no es solo un acto puntual, sino el establecimiento de un nuevo orden en el mundo. Solo que este orden está bajo el liderazgo del Mesías, en el que el pecado, la injusticia y la violencia son eliminados.
Y Romanos capítulo 6, versículo 14 nos dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice nuestro hermano Pablo. ¿Cuáles son las características del Mesías según los pasajes? Admirable, consejero, es decir, sabio en sus planes y guía perfecta. Dios fuerte, dice, que tiene poder divino. No es un simple hombre, es Dios, ¿no es cierto? Padre eterno, su cuidado es constante y eterno. Príncipe de paz. El Señor Jesús ha traído la verdadera paz y reconciliación. Su gobierno es eterno. Su reino no tendrá fin. Es justo y recto, también dice. El Señor reinará con justicia y equidad para siempre. Este es nuestro Jesús, a quien predicamos, divino, eterno, poderoso y justo, que establece un reino de paz duradera. Entonces, fíjate, mi hermano, la iglesia tiene el deber de anunciar al Salvador. Ve, mi hermano, la iglesia y el mundo deben contemplar al Redentor. Que toda voz proclame, así como lo proclamó Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el deber de la iglesia. Cristo no solamente proclamó, sino que vivió esa liberación. El Señor sanó, perdonó, restauró y finalmente venció al pecado en la cruz. Mis hermanos, hoy Dios sigue rompiendo yugos, no solo yugos físicos, como la opresión social o económica, sino que también rompe los yugos espirituales, la ansiedad, la culpa, los vicios y también la condenación. Cristo es el ungido. Sigue siendo el único que puede traer verdadera libertad y paz interior. A Él tenemos que recurrir, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo descubrió Isaías la liberación del pueblo de Dios de la opresión de los invasores y del pecado? Isaías describió la liberación como la ruptura del yugo opresor y del pecado por medio del Mesías, el príncipe de paz, cuyo poder y unción traen justicia y libertad eterna. ¿Qué conexión puede establecerse entre la liberación y la promesa de la primera venida del Mesías? La conexión es que la liberación profetizada por el profeta se cumple con la primera venida de Jesús, quien rompe el yugo del pecado y trae paz, trae justicia y trae salvación a través de su vida, a través de su muerte y resurrección. A ver, en tiempos del profeta Isaías, el pueblo de Judá enfrentaba amenazas de enemigos cercanos. Israel y Siria se habían aliado para atacarlo. Aunque el peligro era real, Dios les aseguró que esos planes no prosperarían. Sin embargo, el rey Acaz no confió en Dios y buscó apoyo humano. Hermanos míos, hoy también enfrentamos enemigos cercanos. Enfrentamos problemas dentro del hogar, relaciones rotas, tentaciones internas o decisiones impulsadas por el miedo. Pero la lección es clara. Nuestra mayor seguridad está en confiar en la presencia fiel de Dios, no en nuestras estrategias. Mira, por rechazar al Señor, Judá fue invadida por Asiria. Sin embargo, el mensaje de Dios no solamente termina en juicio. El profeta habla de una piedra de tropiezo y un santuario, anticipando a Cristo. Jesús cumple esta profecía como aquel que divide la historia. Para aquellos que confían y creen en Jesús, Él es roca firme. Pero para quienes lo rechazan, es piedra de tropiezo. Ahora, en medio de nuestros conflictos, Jesús se presenta como nuestro fundamento seguro. Incluso cuando los enemigos más difíciles están dentro de nosotros. El profeta también anuncia la verdadera esperanza, que es el nacimiento de un niño con título divino, que rompería el yugo de la opresión y gobernaría con justicia. Ese niño es Jesús. Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermosura, ¿no es cierto? Qué bonito. Ese es nuestro Señor. El Señor no solamente vino a liberar a su pueblo de la opresión externa, sino también del pecado, de la culpa y del temor, mis hermanos. Jesús trajo su paz
a los corazones heridos y luz en medio de la oscuridad. Finalmente, Dios promete que el yugo sería destruido por la unción. Jesús fue ungido para liberar a los oprimidos. Y hoy, esa unción aún sigue vigente en la vida de quienes creen en Él. Ningún enemigo cercano, ni interno ni externo, puede resistir el poder de un Jesús vivo, de un Jesús santo, de un Jesús perfecto, sin naturaleza pecaminosa. Jesús es la respuesta profética, mis hermanos. Jesús es el cumplimiento perfecto de la promesa y nuestra esperanza presente. Así que ven a Cristo, mi querido amigo. El Señor sigue dando libertad, sigue dando paz duradera. Su gracia está todavía en la tierra. Ven, hermano, al Señor. Pide perdón, arrepiente y vive con el Señor Jesucristo. Que todo sea para la honra y la gloria del Señor. Feliz sábado, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro, las gracias damos por el alimento espiritual que nos infundes. Gracias por las profecías de tus siervos y que estas advertencias y mensajes dadas por tu siervo Isaías se graben en cada corazón para no caer en lo mismo que cayeron nuestros hermanos de Judá. Te rogamos tu protección ante cada acción maligna. Las gracias te damos, Señor nuestro. Y si es tu voluntad, permite que nos volvamos a encontrar. Hágase, Señor, tu santa voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén.